Hola, espero que estés muy bien, con mucha disposición y mucho ánimo para el tema que vamos a ver en este momento. Una de las ramas de las matemáticas es la trigonometría, y esta estudia precisamente todo lo que tiene que ver con triángulos y ángulos. Para este caso vamos a ver un tema muy elemental y muy sencillo dentro de la trigonometría. Este corresponde a la conversión de ángulos. Para poder dar inicio a este tema, vemos necesario recordar un poquitico acerca del concepto de ángulo. Recordemos que un ángulo está conformado por dos líneas rectas. Estas dos líneas rectas las vamos a denominar lados. Notemos que estas dos líneas rectas parten desde un mismo punto. Acá lo tenemos, el puntico rojo. Este puntico rojo lo vamos a denominar vértice. También podemos notar que en el interior de estas dos líneas rectas se va a formar una abertura. La estoy señalando acá con una línea curva verde. Y esta abertura es lo que denominamos ángulo. En pocas palabras, un ángulo es una abertura formada por dos líneas rectas que parten de un mismo punto llamado vértice. Por otra parte, debemos recordar que existen diversas unidades de medidas para ángulos. Tenemos un sistema sexagesimal. En este sistema dice que su unidad de medida es el grado. ¿El grado qué? El grado sexagesimal. Y esta divide una circunferencia en 360 grados. En pocas palabras, esta es la unidad de medida que nosotros utilizamos acá en nuestro país. Para este caso nos han enseñado que si damos una vuelta completa, esta corresponde a 360 grados. La mitad de esta vuelta serían 180 grados y así sucesivamente. Por otra parte tenemos el sistema circular. Es una medida angular sobre una circunferencia, cuya unidad de medida es el radián. Resulta que el ángulo para este sistema es descrita por el radio de la circunferencia, y a medida que ésta se mueve va describiendo una trayectoria, el cual es medible de manera angular, y es el radián la unidad principal en este caso. Y también existe otro sistema que es poco utilizado a nivel mundial, que es el gradián. Resulta que el gradián también se basa sobre una circunferencia, pero esta la divide con base en 100. Pero básicamente vamos a manejar la conversión entre estos dos sistemas que acabamos de ver, el sistema sexagesimal y el sistema circular. Cabe aclarar o recordar que el radián es la unidad angular principal que se encuentra estipulada dentro del Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades es uno de los temas que se orientan en física. Bien, vamos a tener un poco más de claridad acerca de estos dos sistemas de medidas de ángulos a través de un plano cartesiano. Sobre este plano cartesiano vamos a trazar una circunferencia cuyo centro coincide con el punto de origen del plano cartesiano. Si nos ubicamos en el eje horizontal al lado derecho, nos encontramos con 0 grados. Es decir, este es el punto de partida para empezar a medir ángulos. Resulta que en el eje vertical, en la parte superior, nos encontramos con un ángulo de 90 grados. Quiere decir que este ángulo es un ángulo recto. Al extremo izquierdo del eje horizontal nos encontramos con 180 grados. Quiere decir que esto es un ángulo llano. Media vuelta corresponde a 180 grados. Al extremo inferior del eje vertical nos encontramos con 90 grados más a partir de los 180 grados, es decir, 270 grados. Y por último nos ubicamos al final de la vuelta completa, es decir, nuevamente en 0 grados, que corresponde a 360 grados. Esto nos indica que una vuelta completa corresponde a 360 grados y que esta circunferencia la hemos fraccionado en 4 pedazos que corresponde cada uno a 90 grados. Es decir, empezamos un conteo de 90 en 90 hasta llegar a 360 grados. Bien, si observamos la primera fracción de la circunferencia, es decir, entre 0 grados y 90 grados, y partimos esta fracción por toda la mitad, quiere decir que esto equivale a 45 grados. Y 45 grados pues es la mitad entre el 0 y el 90. Si tomamos la segunda fracción, es decir, entre 90 y 180 grados, y partimos este exactamente
en dos fracciones iguales, quiere decir que esta partición corresponde al número medio entre 90 y 180, es decir, 135 grados. Si tomamos la tercera fracción entre 180 y 270 grados y la fraccionamos en dos partes iguales, quiere decir que aquí se encuentra el número medio o el número central entre el 180 y el 270, es decir, 225 grados. Lo mismo hacemos con la última fracción. Si hacemos un trazado por toda su mitad, quiere decir que aquí se encuentra ubicado 315 grados, el número central entre 270 y 360 grados. Bien, estos ángulos que vemos acá expresados en grados, es decir, utilizando el sistema sexagesimal, se pueden considerar como unos ángulos especiales. Ahora, lo que vamos a hacer es mirar estas mismas equivalencias en el sistema circular, es decir, utilizando la unidad de medida en radianes. Para esto vamos a tener en cuenta que los datos que se encuentran de color negro son los que están expresados en grados y los que vamos a empezar a ver de color azul van a estar expresados en radianes. Si nuestro punto de partida es 0 grados y nos vamos a desplazar de tal forma que le demos media vuelta a esta circunferencia, es decir, en 180 grados, este equivale en radianes a pi radianes. Ahora, la mitad de 180 es 90 grados. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces 90 grados, que es la mitad, en radianes corresponde a la mitad de pi, es decir, pi medios. Por otra parte, podemos notar que 90 grados es pi medios, 180 grados es pi. Quiere decir que cada cuarto de la circunferencia va contando en radianes de pi medios en pi medios. Si tenemos pi medios, que corresponde a 90, y pi, que corresponde a 180, si a este le sumamos pi medios para llegar hasta 270 grados, este corresponde a 3 pi medios. Y si terminamos de dar la vuelta hasta llegar a 360 grados, este corresponde a 2pi, y tiene lógica. Si la mitad de la circunferencia corresponde a pi radianes, el doble corresponde a 2pi. Bien, si nos desplazamos entre 0 grados y 90 grados y nos ubicamos en la mitad de este trayecto, es decir, 45 grados, en radianes corresponde a la mitad de pi medios, es decir, pi cuartos. Desde 0 grados hasta 45 grados hay pi cuartos de radianes. Desde 45 grados hasta 90 grados hay otra medida de pi cuartos que al sumarlos equivale a pi medios. Y si a partir de pi medios sumamos nuevamente pi cuartos hasta llegar a 135 grados, este corresponde a 3 pi cuartos. Nuevamente sumamos pi cuartos hasta llegar a 180 grados y esto equivale a pi, que ya lo tenemos allí indicado. Ahora, a partir de pi sumamos pi cuartos hasta llegar a 225 grados y este corresponde a 5 pi cuartos. A este le sumamos nuevamente pi cuartos hasta 270 grados y este equivale a 3 pi medios, que ya se encuentra allí ubicado. A 3 pi medios le sumamos nuevamente pi cuartos hasta 315 grados y este nos arroja 7 pi cuartos. Y a 7 pi cuartos le sumamos nuevamente pi cuartos, este nos arroja 2 pi, que ya se encuentra allí ubicado en 360 grados. En pocas palabras, las líneas negras que me están fraccionando la circunferencia en 4 partes iguales, estas se encuentran representadas por múltiplos de 90 grados o por múltiplos de pi medios. Y las líneas rojas me están fraccionando la circunferencia en 8 partes iguales.
y cada una de estas partecitas corresponde a múltiplos de 45 grados o a múltiplos de pi cuartos. En este orden de ideas, si nos preguntan, por ejemplo, ¿a cuánto equivale 135 grados en radianes? Bueno, este corresponde a 3 pi cuartos radianes. ¿O que a cuánto equivale 270 grados en radianes? Pues este equivale a 3 pi medios de radianes. ¿Que a cuánto equivale pi cuartos radianes en grados? Este equivale a 45 grados. Por último, debemos recordar que a partir de 0 grados, si empezamos a medir ángulos en este sentido, quiere decir que las medidas de estos ángulos son completamente positivos. Y si empezamos a medir ángulos a partir de 0 grados en sentido contrario, estos ángulos van a ser completamente negativos. No importa si van a estar expresados en grados o en radianes, pero estos van a ser negativos. Luego de lo anteriormente visto, vamos a mirar cómo convertir de grados a radianes. Para esto tenemos unos ejemplos. Convertir los siguientes ángulos dados en grados a radianes. Tenemos un primer ejercicio que corresponde a 30 grados. Para poder hacer este tipo de conversiones acudimos a una regla de 3 simple. Y para esto vamos a relacionar dos magnitudes, los grados y los radianes. Recordemos que en la circunferencia vimos que 180 grados corresponde a pi radianes. Esto lo vamos a tener en cuenta porque con esto siempre vamos a iniciar a construir la regla de 3 simple. Es decir, si 180 grados, lo ubicamos en grados, corresponde a pi radianes, ubicamos este debajo de la magnitud radianes, entonces 30 grados, debajo de la magnitud grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Como esto es una incógnita, lo representamos con la variable x. De esta manera ya tenemos planteada la regla de 3 simple. Recordemos que para resolver una regla de 3 simple procedemos a multiplicar la diagonal cuyos extremos correspondan a valores conocidos. Y a este producto lo dividimos entre el valor sobrante, es decir, 180 grados. Esto quiere decir que la variable x es igual a 30 grados por pi radianes sobre 180 grados. Como en el numerador tenemos un producto y en el denominador tenemos una sola cantidad, podemos simplificar fácilmente esta expresión. Tanto en el numerador como en el denominador las cantidades tienen terminación en 0, entonces podemos cancelar el 0 del 30 con el 0 del 180. Y nos queda 3 sobre 18. Estas dos cantidades se pueden dividir entre 3, es decir, a extraerles tercera como comúnmente lo llamamos. Tercera de 3, 1. Tercera de 18, 6. Como las cantidades que simplificamos se encuentran expresadas en grados, la unidad grados se elimina de esta operación, ya que el resultado lo debemos obtener en radianes. De esta manera, nos queda que x es igual a 1/6 pi radianes, o esta v pequeña en el lenguaje lógico matemático quiere decir o. X es igual a pi sextos radianes. Es otra forma de expresar el resultado que nos dio de esta operación. De este modo 30 grados es equivalente a pi sextos radianes. Pasamos al ejercicio B, 120 grados, el cual debemos convertir a radianes. Utilizamos las mismas magnitudes, grados y radianes, y siempre iniciamos la regla de 3 con lo mismo. Si 180 grados equivale a pi radianes, entonces 120 grados lo ubicamos debajo de grados. ¿A cuánto equivale en radianes? Lo expresamos con la variable x. Procedemos a multiplicar la diagonal cuyos extremos sean datos conocidos, y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante que es 180.
Entonces, la variable x es igual a 120 grados por pi radianes sobre 180 grados. Luego procedemos a simplificar las cantidades que se encuentran en el numerador y en el denominador. Recordemos que podemos hacer una simplificación debido a que el numerador está compuesto por un producto y el denominador es una cantidad. Cancelamos el último cero que conforma el 120 con el último cero que conforma 180 grados. De esta manera nos queda en el numerador 12 y en el denominador 18. Como ambas cantidades son números pares, se les puede extraer mitad. Mitad de 12, 6, mitad de 18, 9. El 6 y el 9 tienen un máximo común divisor que es el 3, quiere decir que se les puede sacar tercera. Tercera de 6, 2, tercera de 9, 3. El 2 y el 3 ya me conforman una fracción irreducible. Quiere decir que 120 grados corresponde a 2/3 de pi radianes. O, expresado de otra manera, x es igual a 2 pi tercios radianes. Pasamos al ejercicio C, que corresponde a 405 grados. Vamos a convertir esta cantidad a radianes. Y para esto utilizamos las mismas magnitudes, grados y radianes. Y damos inicio a la regla de 3 simple con las mismas cantidades. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces 405 grados ¿a cuánto equivalen radianes? Procedemos a resolver esa regla de 3 simple multiplicando la diagonal cuyos extremos sean los datos conocidos y a este producto lo dividimos entre la cantidad sobrante 180 grados. Entonces x es igual a 405 grados por pi radianes y todo esto sobre 180 grados. Procedemos a simplificar las cantidades que se encuentran en el numerador y en el denominador. Resulta que 405 al sumar sus dígitos nos da un múltiplo de 3. 4 más 0 más 5 nos da 9 y 9 es múltiplo de 3. Y el 180 al sumar sus dígitos también nos arroja un múltiplo de 3. 1 más 8 más 0 nos arroja 9. Por lo tanto, a estas dos cantidades se les puede extraer tercera. Tercera de 405, es decir, 405 dividido entre 3 nos da 135. Tercera de 180 nos da 60. Al 135 se le puede extraer tercera, ya que la suma de sus dígitos, es decir, 1 más 3 más 5, nos arroja 9, y 9 es múltiplo de 3. Por otra parte, el 60 también tiene tercera, ya que si sumamos 6 más 0, nos da 6, y 6 es múltiplo de 3. Tercera de 135, 45. Tercera de 60, 20. Al sumar los dígitos que conforman el 45, nos da 9, quiere decir que se le puede extraer tercera, pero el 20 no, porque el 20 no es múltiplo de 3. Ahora, el 45 y el 20 tienen terminaciones en 5 y en 0. Cuando se cumplen estas características, se les puede extraer quinta, es decir, dividirlos entre 5. Quinta de 45, 9. Quinta de 20, 4. Por último, el 9 y el 4 me conforman una fracción irreducible, es decir, no se dejan simplificar. Entonces, x es igual a 9 cuartos de pi radianes o, en otras palabras, x es igual a 9 pi cuartos de radianes. Pasamos a un último ejercicio, el ejercicio D, que corresponde a menos 132 grados. Es un ángulo negativo expresado en grados
y que debemos expresar a radianes. Debemos tener en claro que cualquier ángulo expresado en grados negativo, al convertirlo a radianes, este nos va a arrojar negativo. Utilizamos las dos magnitudes, grados y radianes, y relacionamos las mismas cantidades. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces menos 132 grados, ¿a cuánto equivale en radianes? Procedemos a resolver esta regla de 3 simple, multiplicando la diagonal cuyos extremos sean conocidos, es decir, menos 132 grados por pi radianes, y a este producto lo dividimos en la cantidad sobrante, es decir, 180 grados. Entonces, x es igual a menos 132 grados por pi radianes sobre 180 grados. Procedemos a simplificar las cantidades que se encuentran expresadas en grados. Recordemos que al simplificar estas cantidades se elimina la unidad de medida grados, ya que el resultado lo debemos expresar en radianes. El último dígito de ambas cantidades son números pares, lo que quiere decir que se pueden dividir entre 2, es decir, extraer mitad. Mitad de menos 132, menos 66. Mitad de 180, 90. Menos 66 sigue siendo un número par, 90 sigue siendo un número par, lo que indica que podemos extraer mitad. Mitad de menos 66, menos 33, mitad de 90, 45. 33 ya no es un número par, pero si sumamos sus dígitos, nos arroja 6 y este es múltiplo de 3. Lo mismo pasa con el 45. Si sumamos 4 más 5 nos arroja 9 y este también es múltiplo de 3. Quiere decir que a ambas cantidades se les puede extraer tercera. Tercera de menos 33, menos 11. Tercera de 45, 15. Estas dos cantidades resultantes me conforman una fracción irreducible, es decir, no se dejan simplificar más. Entonces, x es igual a menos 11 quinceavos de pi radianes, o x es igual a menos 11 pi quinceavos de radianes. Con los 4 ejemplos anteriores pudimos observar la manera de convertir ángulos de grados a radianes. Ahora vamos a hacer el proceso contrario, es decir, nos dan un ángulo en radianes y debemos convertirlos a grados. Para esto también tenemos unos ejemplos. Convertir los siguientes ángulos dados en radianes a grados. Tenemos el ejemplo A expresado en radianes. Dice pi tercios radianes. Esta cantidad la debemos convertir a grados. Utilizamos las mismas dos magnitudes, grados y radianes, e iniciamos a construir la regla de 3 simple a partir de los mismos datos. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces pi tercios radianes, esto lo ubicamos debajo de la magnitud radianes, ¿a cuánto equivale en grados? Ubicamos la incógnita, es decir, la variable x, debajo de la magnitud grados. De esta manera ya tenemos construida la regla de 3 simple. Nótese que en la magnitud radianes se encuentra pi radianes y un tercio de pi radianes. Para este caso, simplificamos o cancelamos pi radianes con pi radianes. Y multiplicamos de manera diagonal los extremos conocidos. Es decir, un tercio por 180 grados. Entonces x es igual a un tercio por 180 grados, lo que acabo de decir. Nótese que tenemos un tercio, es decir, una fracción, multiplicando a una cantidad entera, que es 180. A estos 180 grados le ubicamos un denominador 1. Luego procedemos a multiplicar estas dos fracciones. Recordemos que la multiplicación entre fracciones se hace de manera horizontal, es decir, numeradores entre sí, denominadores entre sí.
Entonces x es igual 1 por 180 nos da 180 grados y en los denominadores 3 por 1 nos da 3. Por último, dividimos 180 grados entre 3. Recordemos que una fracción nos está representando una operación de división o de cociente. X es igual 180 grados dividido entre 3 nos arroja 60 grados. Quiere decir que pi tercios radianes equivale a 60 grados. Pasamos ahora al ejercicio B, 4 pi quintos radianes. Esta cantidad la debemos convertir a grados. Para esto procedemos con las mismas magnitudes, grados y radianes, y empezamos con los mismos datos. Si 180 grados equivale a pi radianes, entonces 4 pi quintos radianes o 4 quintos de pi radianes, ¿a cuánto equivale? Procedemos a cancelar pi radianes con pi radianes y nos queda la multiplicación en forma diagonal de los dos datos conocidos, es decir, 4 quintos por 180 grados. Acá lo tenemos. Recordemos que el 180 grados tiene como denominador 1. Procedemos a multiplicar de manera horizontal numeradores entre sí y denominadores entre sí. 4 por 180 nos da 720 y 5 por 1 nos da 5. Por último, resolvemos esta división. X es igual a 720 dividido entre 5 nos da 144 grados. Esto indica que 4 pi quintos radianes equivale a 144 grados. El ejercicio C nos muestra 7 pi medios radianes. Esta cantidad la debemos convertir a grados. Procedemos a relacionar las mismas magnitudes, es decir, grados y radianes, e iniciamos relacionando los mismos datos. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces 7 pi medios de radianes, ¿a cuánto equivale? Ya tenemos conformada la regla de 3 simple. Procedemos a cancelar o simplificar pi radianes con pi radianes y nos queda la multiplicación en forma diagonal de 7 medios por 180 grados. Acá lo tenemos indicado. Recordemos que 180 grados tiene por denominador un 1 y procedemos a multiplicar estas fracciones. Numeradores entre sí, denominadores entre sí. Esto indica que x es igual a 7 por 180 grados nos da 1260 y en el denominador 2 por 1 nos da 2. Por último, calculamos la división de 1260 entre 2. Quiere decir que x es un igual a 630 grados. Procedemos a resolver el último ejemplo, menos 5 pi tercios radianes. Recordemos que como este ángulo es negativo, al hacer la conversión a grados, este nos va a arrojar negativo, es decir, el signo siempre se conserva. Relacionamos las mismas magnitudes, grados y radianes, y además relacionamos los mismos datos para construir la regla de 3 simple. Si 180 grados corresponde a pi radianes, entonces menos 5 pi tercios de radianes, ¿a cuánto equivale? Ya tenemos construida la regla de 3 simple. Procedemos a desarrollarla. Simplificamos o cancelamos pi radianes con pi radianes y nos queda la multiplicación de manera diagonal de menos 5 tercios por 180 grados. Acá lo tenemos. Se asume que 180 grados tiene como denominador 1 y procedemos a resolver esta multiplicación. Recordemos que el signo menos en este caso se conserva y hacemos la multiplicación de manera horizontal.
numeradores entre sí, denominadores entre sí. Quiere decir que x es igual a 5 por 180 grados nos da 900 grados y 3 por 1 nos da 3. Por último, resolvemos la división. X es igual a menos 900 grados dividido entre 3 nos arroja menos 300 grados. De esta manera podemos afirmar que menos 5 pitercios radianes es equivalente a menos 300 grados. Bien, espero que con esta serie de explicaciones hayas podido tener claridad o hayas adquirido un buen conocimiento acerca de la conversión entre ángulos, en este caso, la conversión de grados a radianes o de radianes a grados. Este tema es muy útil dentro de la trigonometría, dentro de la geometría, la goniometría. Goniometría es una ciencia y técnica de medición de ángulos y de su construcción. La medición de ángulos en grados se utiliza muchísimo en la ingeniería civil, en la arquitectura, en la medicina, en la biología, en la misma geometría. Y las medidas de ángulos expresadas en radianes se utilizan mucho en esta rama tan fundamental de la matemática como es la trigonometría, en la física e incluso en la astronomía. Como es costumbre, he planteado algunos ejercicios para que practiques y de esta manera puedas afianzar tus conocimientos. Convertir los siguientes ángulos a grados o radianes según sea el caso. Como podemos observar, algunos ejercicios se encuentran expresados en grados, lo que quiere decir que debemos expresarlo en radianes. Y los que se encuentran en radianes debemos hacer la conversión a grados. Espero que este video te haya gustado y haya sido de tu interés. Anímate y suscríbete a este canal en YouTube. Lo puedes encontrar como Calcumate. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @calcumate y en Twitter como @calcumate. Si deseas puedes dejar tus comentarios a través de nuestro correo electrónico calcumate@gmail.com. Recuerda, las matemáticas son un juego y nosotros somos los llamados a dominarlas. Hasta pronto.